Maestro Aurelio Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz para su participación. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me siento muy contento, la verdad, pero muy contento de ver tantas caras conocidas. Realmente es un honor para mí dirigirme a la comunidad jurídica y compartir estos temas que considero yo de enorme trascendencia. La idea principal de este tema es, reflexionaba el día de ayer, dije yo, ¿qué les puedo decir a la comunidad jurídica que no sepan? Y cuestionaba a mis pollos, así les digo a mis hijos, les digo a mis pollos, le digo, oye, voy a ir a platicarle a unos abogados, a un grupo de abogados sobre cuestiones de derecho. Me dice, no, papá, se van a aburrir. No, pues muchas gracias por la confianza. Y en segundo lugar, bueno, pues dime qué pudiera ser atractivo para ellos. Pues es que no te vayas por cuestiones básicas. Le digo, no, le digo, es que eso es lo realmente hermoso, que cuando uno se dirige a la comunidad jurídica, hablamos el mismo idioma. Si yo les hablo del bloque de regularidad constitucional, ustedes todos perfectamente bien saben lo que es el bloque de regularidad constitucional. No tengo que irme a niveles de decir, bueno, pues el derecho es el conjunto de normas, reglas y principios, pues no tengo que irme a eso. Y eso es lo hermoso de los foros jurídicos, que podemos jugar con todos estos términos y hacer elucubraciones mentales de qué se nos presenta el día de hoy. Miren, siempre les pongo esa filmina y quisiera de alguna manera, si empieza a fallar el sistema, no se preocupen, es normal. Pero siempre comienzo con esa filmina porque en ocasiones vean cómo nosotros, como abogados, como litigantes, pensamos muy bien en cómo inspirar a los demás y en cierta manera los inspiramos. Si el tema de hoy se llama reformas en materia laboral, pues lo primero que tendría que decirles es, bueno, vámonos a lo esencial de qué es una reforma o por qué México necesitaría reformas en un momento dado. Quisiera de algún momento el día de hoy tratar de demostrar de alguna manera por qué estas reformas son importantes en nuestro país, aunque se los anticipo y aquí viene alerta de spoiler. No creo que haya ninguna reforma ya en lo que se refiere a marzo y abril. Ahorita vamos a ver por qué. Eso es lo hermoso de esto, ver el por qué, creo yo, en un 90-95%, que ya no va a haber ninguna sola reforma. Y creo que todos vamos a llegar a esa misma conclusión. Desde luego, la idea principal aquí es traerles a colación a Couture. Algunos decían, bueno, ¿y quién es ese señor? Bueno, pues todos los abogados lo conocemos, pero cuando a veces me dirijo a otros foros, pues levantan la ceja y dicen, pues ¿quién es ese señor? Pues ahí está, les digo, es el decálogo del abogado. Y es un recordatorio para todos nosotros de que tenemos que estudiar todos los días. Todos los días tenemos que checar. ¿Por qué? Porque si alguien nos pregunta, oye, ¿te acuerdas que ya salió la reforma de la ley Silla? ¿De qué? No es válido que un cliente nos pregunte y no sepamos de qué se trata, ¿no? Oye, que ya salió la reforma de los trabajadores del campo. Pues no sé. O peor, ¿no? Que llegas a la feria del libro y te quieran engañar los que están ahí, ¿no? Digo, con todos mis respetos, pero llegas y, oye, quiero la ley más nueva. Ah, pues mire, señor, aquí está, dice 2024. Yo, ¿me permite verla? Sí. Inmediatamente te vas a la reforma el 24 de enero, la última que fue del 2024, trabajadores del campo, 279. ¿Sabe qué? No está actualizada. No, pero es que si se mete al código QR, usted va a poder bajar la ley. Pues sí, yo vengo buscando una ley nueva, ¿no? O sea, no tener que meterle hojas. Entonces, ese tipo de detallitos es por lo cual les traigo la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes con su teléfono enfocan a la pantalla, van a poder descargar la Ley Federal del Trabajo, la más nueva, ¿sí? Directita ahí, con todas las reformas, ¿no? La última, acuérdense, fue la del 24 de enero del 2024, trabajadores del campo, 278 en adelante, 79 por ahí. Van a poder descargar su Ley Federal del Trabajo porque a lo mejor ahorita vamos a necesitarla y no es una clase, no es un taller, por supuesto que no, pero ciertos artículos a lo mejor sí voy a llamarlos a un poquito a la atención de qué son estos artículos, ¿no? Muy bien, vamos entonces con lo siguiente. Reflexionemos algo aparte de lo que ya comentábamos sobre qué es realmente una reforma en nuestro país. ¿Es necesaria una reforma en nuestro país? ¿El sistema normativo soporta este tipo de situaciones? Pues lo siguiente que tenemos que pensar es
Una reforma tiene que estar siempre enfocada en una perspectiva en la persona humana. Y esto platicaba yo también pues con mis pollos. Les decía, hijo, ¿tú sabes qué es el trabajo? Y me decía, no, papá. Pues mira, el trabajo es tortura. Lo sabía, papá, me dice. No, a ver, espérate, no te vayas tan lejos. O sea, viene del latín vulgar que significa tortura. ¿Y por qué tortura? Bueno, tú trabajas todo un día, terminamos súper cansados y ya no quiero trabajar. Y bueno, a ver, espérate. Pero si viene el trabajo, vaya, la etimología de trabajo es tortura. Eso nos da a entender entonces el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo cuando establece lo siguiente. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio de los factores de la producción. ¿Cuáles son esos factores de la producción? Pues el patrón y el trabajador. Bien, si hablamos del trabajador, entonces, y para el trabajador es una tortura, entonces el Estado debe de, pues, ¿cómo decirles? Obligarnos a trabajar, pero algo así como disfruta, que sea un deleite la tortura para ti, porque te necesito, obrero, ¿no? Digo, está una situación muy fea, ¿no? Pero vean cómo esa situación nos lleva a otro artículo de la misma Ley Federal del Trabajo, que es el tercero, que dice, el trabajo es un derecho y un deber social. Quiere decir entonces que nosotros no tenemos, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, sí es mi derecho a trabajar. Sí, efectivamente es tu derecho a trabajar, pero también es un deber de nosotros frente al Estado. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Necesita trabajadores. Si no tiene trabajadores, no camina la economía, no hay Producto Interno Bruto y con todo lo que ustedes saben. Entonces, ¿es necesaria una reforma? Por supuesto que es necesaria una reforma. Bajo esa óptica, necesitas tener trabajadores contentos. Porque un trabajador contento, pues no lo es tanto, sí, tiene que trabajar los 6 días de la semana, los 6 días y nada más descansar uno. Y a veces trabajar mucho más allá de ello. ¿Eso es una tortura? Por supuesto que sí. Pregúntenle a cualquier trabajador de una, voy a decir empresa en particular, pero en cualquier empresa, estar trabajando todo el tiempo. Me decía una persona el otro día, es que yo no me gusta el trabajo porque entro en la noche, o sea, no veo el sol y cuando salgo, el sol ya no está. Esas jornadas de 4 por 3, ¿no? 12 horas diarias, inhumanas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, vean cómo este derecho social o este deber que tenemos frente al Estado, cristalizado en la norma positivizada, que es Ley Federal del Trabajo, que es complementaria, que es supletoria o como quieran ustedes llamarlo, yo le digo reglamentaria, del artículo 123 constitucional, nos lleva entonces a un estadio de que la perspectiva que debemos tener sobre todas las normas laborales tiene que abonar siempre a la persona humana. La persona humana como fin y como término y como inicio y como quieran ponerlo, pero al final de cuentas es eso. Les comento mucho en las clases, a veces les digo, miren, es que no hay derechos de los patrones. El patrón no tiene ningún derecho. ¿Cómo es eso posible, Aurelio? ¿Cómo se te ocurre? A ver, es que reflexionemos. Si hablamos de los derechos humanos en sí mismo, el derecho humano surge como esa parte inherente al ser humano por el solo hecho de serlo, que abona a la dignidad humana. Y si es así, entonces tenemos muy en claro que el derecho humano no es de las empresas. El derecho humano es de los trabajadores. Tan es así que tenemos el derecho a la seguridad social, el derecho al salario, el derecho a sindicalización, el derecho a lo que quieras. Cuando vamos a un amparo, acuérdense, en medio extraordinario de control constitucional y convencional, recuerden que el amparo es una protección frente a la violación de esos derechos humanos. Una empresa no va pidiendo la violación al derecho al trabajo. No, por supuesto que no. A lo mejor seguridad jurídica, legalidad, lo que tú quieras, sí, pero no eso. No el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho a la violación. Sabes que se me privó de mi salario. A ver, espérame, todos son derechos humanos. ¿Pero de quién? De la parte trabajadora. Entonces, bajo esta óptica en general, tenemos entonces que los derechos humanos vienen a ser ese sentimiento que nos nació a muchos mexicanos en el 2011, cuando estábamos reunidos, me acuerdo, en el Araiza, con toda la élite de magistrados, me acuerdo del Poder Judicial de la Federación, y todo mundo pensando, y la maestra nos decía, tienen que llevar ustedes un ensayo. Pues sí, pues no le entendí nada a lo que dijeron los señores. Lo único que se me quedó es un magistrado que habló al final y que dijo, pues ¿saben qué?
yo tengo miedo de la aplicación de los derechos humanos en nuestro país. Y yo, caray, si ustedes tienen miedo, que son los magistrados, yo les digo con mucho cariño y mucho respeto, son los dioses del derecho, pues cuánto más nosotros que estamos acá abajo. ¿Y por qué es esto? Por una razón muy sencilla. Lo que nos trajo la reforma, en este caso de la gran reforma de los derechos humanos, a propósito del caso Rosendo Radilla, algo que nos trajo a colación fue que nos regalaron un Lamborghini a los mexicanos, algo que ya tenían otros países, incluidos los Estados Unidos, en el tema de esto de los derechos humanos y su máxima protección. Nació la interpretación conforme, nació el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en toda su extensión. Recuerden este artículo, y entonces ya cobró una especial relevancia la supletoriedad que existe en la Ley Federal del Trabajo. Ustedes tienen en pantalla estos dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, y en especial tenemos el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente del principio indubio pro operario. Es decir, vean lo que dice: en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración las finalidades de los artículos 2 y 3. El 3 es el que les acabo de leer. El trabajo es un deber social, es un derecho. Y culmina: en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable, no para el patrón, más favorable para el trabajador, lo cual quiere decir que todos los asuntos laborales no se van a resolver indefectiblemente en favor de ¿quién? Del trabajador. No, no es así. Lo único que nos está diciendo es que este aparato, esta codificación, en todo caso se va a resolver a favor del señor trabajador en lo que más le favorezca. Y eso es muy importante porque entonces me acordé de mis clases de introducción al estudio del derecho, ¿se acuerdan ustedes? Que decía el maestro, me acuerdo en aquel entonces, Espinosa, yo le decía, no le entiendo, me decía, Espinosa, acuérdese, nosotros como personas, como operadores jurídicos, como el populus, como el vox populi, nosotros podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida en la norma, mientras que los jueces únicamente podrán hacer lo que la ley les dice que deben de hacer. Y entonces ya esto toma una especial relevancia porque estas normas laborales van a aplicar, pero para los jueces. Y esto es sumamente interesante porque entonces, si nos vamos al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del principio de realidad, los jueces les encanta ahorita, un saludo para los señores jueces, a los jueces les encanta aplicar este principio diciendo: yo aplico el principio de realidad, y si bien es cierto que todas las pruebas que me presentaste me dicen que no ocurrió tal cosa, yo pienso que sí, porque vi que pestañeó el absolvente. Caray, a ver, espérate. Está bastante interesante ese punto de vista. Acuérdense, principio de realidad, ¿qué es? Lo que yo aprecio de una manera subjetiva a través de mis sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, olfato, o sea, todos. El juez se puede desapartar de la norma y aplicarlo a favor del trabajador. Respuesta: sí, en principio sí puede hacerlo. Pero ¿quién se lo fundamenta? Pues se lo fundamenta la norma, el derecho positivizado, porque la misma norma le fundamenta que lo haga. No quiere decir que el juez va a hacer lo que quiera, no, por supuesto que no, sino que tendrá que fundar y motivar, como todos los actos de autoridad, porque así lo dice la Constitución, artículo 14 y 16, tendrá que fundar y motivar el acto. Si no, ya saben, amparo, inmediatamente, juicio de amparo. Entonces, esto indubio pro operario, cuando lo trasladamos a todas las reformas que ya hemos visto, entre ellas, por ejemplo, el tema de las vacaciones, algunos decían: no, bueno, pues es que vamos a aplicar las vacaciones en el 2023 y no vamos a aplicarlas en el 2024, o vamos a hacerlo parcializado. No, no, a ver, espérate, tranquilo. Lo primero que tenemos que pensar nosotros es: ¿quién interpreta la norma? El juez. Nosotros no interpretamos la norma. El juez es quien la interpreta. Pero yo puedo más o menos, porque soy un operador jurídico y me dedico a esto, puedo más o menos ver cuál será esa futura interpretación del juez. ¿A través de qué? Interpretación gramatical, sistemática, o sea, todo lo que ya conocemos de sistemas de interpretación, y especialmente indubio pro operario. Este sistema es buenísimo porque ya existe lo que se llama las categorías sospechosas en materia laboral. Y esto es cuando todos los que pues litigamos de toda la vida estábamos jalándonos las greñas y: oye, ¿cómo es posible que el juez haga esto? O sea, incluso ya ha llegado la corte al extremo de decir que puedo irme
a una demanda más allá de los 2 meses que se contemplan para un despido injustificado, puedo presentar mi demanda más allá de esos 2 meses, saltarme a la norma, el capítulo de prescripción de la Ley Federal del Trabajo 516 en adelante, me lo puedo saltar si yo pertenezco a una categoría sospechosa. ¿Y cuáles son esas categorías sospechosas? Bueno, ustedes pueden leer más rápido que yo, pero si una persona dice, ¿sabes qué? Pues yo me encontraba impedido, soy un discapacitado, pues ¿sabes qué? Yo puedo incluso, si lo motivo suficiente, si lo argumento de una manera suficiente, que yo soy formo parte de esa categoría sospechosa, yo puedo saltarme más allá de esos 2 meses que habla la ley como un efecto de una prescripción. Yo puedo presentar mi demanda al tercer mes y no pasa absolutamente nada. El otro día me comentaban por ahí de un caso, de un asunto donde se decía que, ya saben, ¿no? Fracción 10 del artículo 47, más de 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, 4 faltas todavía. Esas 4 faltas, ¿qué va a suceder? Bueno, pues tengo que tener esas 4 faltas para poder despedir al trabajador. Ok, pero ¿qué pasa si una de esas faltas o las 4 faltas son debido a una asistencia de un familiar? Ustedes saben que ciertos institutos de salud, pues si tú no estás con la persona enferma, esa persona fallece. Así de sencillo, no tienen la capacidad actualmente para atenderlos, ahí lo dejan. Entonces, uno tiene que estar a un lado del familiar para poder rescatarlo de las garras de la muerte. Y el trabajador dice, oye, ¿sabes qué? No es una incapacidad que me va a dar el seguro social a mí, no es una enfermedad general, no es un riesgo de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a tener esa justificación? ¿Es en una categoría sospechosa? Sí, por supuesto que sí. Es una de las reformas que viene en el Sistema Nacional de Cuidados. Ahorita lo vamos a ver. Espero que me alcance el tiempo, por cierto. Pero para decirles, si perteneces a una categoría sospechosa, actualmente te voy a decir que casi ya ganaste el juicio. Soy una mujer embarazada. Y me selecciono yo, porque ahora también puede ser que los hombres estemos embarazados. Cuidado. Entonces, ¿puede suceder eso? Bueno, pues si yo acredito de una manera suficiente con el certificado de embarazo, perfectamente ya puedo acceder a ciertos beneficios que otras gentes no tienen. Se me figura mucho el interés legítimo, ese interés diferenciado del resto de la sociedad, ¿no? Muy parecido, por ahí vamos, ¿no? Hay diversas tesis de jurisprudencia, por supuesto, ahí están viendo ustedes una, el tema del sistema de la igualdad, pero esa tesis se las traigo porque hace referencia al artículo 1 constitucional y las categorías sospechosas. Ya están en la Constitución, estaban desde aquel entonces y ahorita apenas estamos viendo los frutos de esa reflexión interpretativa a favor de los trabajadores. Por supuesto, tenemos el 685 ter como el culmen de esto que estamos hablando. El 685 ter ya nos habla de cómo te puedes saltar la etapa prejudicial. Ustedes saben que la etapa, las diferentes etapas dentro del nuevo procedimiento, el nuevo juicio laboral, tendríamos en principio lo que es la etapa prejudicial y ante una autoridad completamente diferente como lo sería el Poder Ejecutivo y luego nos vamos al judicial, ¿no? Pero la etapa prejudicial me la puedo saltar, puedo evadir esa etapa siempre y cuando yo encuadre en estas categorías que no hacen sino parafrasear mucho de la esencia del artículo 1 constitucional y las categorías sospechosas. Claro está, me decía un alumno, maestro, pero la designación de beneficiarios por muerte, ¿por qué? Pues ponga unas velas y tráigase con una sesión espiritista al trabajador entonces para que concilie con él. Por supuesto que es lógico, le digo, piense, claro que se la va a saltar, pues eso es muy lógica, pero esa no nos interesa la uno, discriminación. ¿Y qué es discriminación? Bueno, pues entramos en un montón de detalles, ¿no? A ver, ¿quién no discrimina de los que estamos aquí? Pues van a decir ustedes, yo no discrimino, maestro, pero yo sí, no es cierto, le va a salir la nariz de Pinocho a usted. Claro que discriminamos, todos discriminamos. Únicamente que la norma y el Tratado Internacional 111 lo que establecen es hacer ese trato diferenciado en la igualdad de oportunidades entre las personas. Eso es lo que prevé la norma. La norma no dice que tú discrimines o no discrimines, no, por supuesto que no. Una discriminación en sí misma es una preferencia. Yo hago una preferencia sobre una persona sobre de otra. Sí, eso no le importa a la norma. Lo que le importa es que yo haga una desigualdad en la oportunidad de trato sobre uno sobre del otro. Elijo a un hombre. A ver, ¿por qué elegiste al hombre? ¿No? Tiene que haber una razón, tiene que estar calificado, dice la ley. Parafraseado en el 111, Tratado Internacional, acuérdense, 133 de nuestra Constitución, ¿sí? Lo eleva al mismo rango constitucional los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forme parte, ¿sí? O que contengan derechos humanos y la misma Constitución, son ley máxima, que es lo que mencionábamos ahorita como el bloque de regularidad constitucional.
Siendo así, entonces podemos saltarnos, por supuesto. Otro ejemplo, providencias cautelares. Nuevamente, la esencia de las categorías sospechosas, ahí está. Decía un patrón el otro día, pero ¿cómo es posible que tenga que dar de alta a la trabajadora si me? A ver, espérate, pues la ley lo prevé. ¿Qué es lo que está protegiendo la ley? Cuando nosotros hablamos del capítulo de la Ley Federal del Trabajo de las mujeres, ¿a quién protege? ¿A la mujer en sí mismo? No, no protege a la mujer en sí mismo. Protege al bebé, al producto, como quieran llamarle. Yo le digo bebé. Protege al bebé. Pero, ¿qué es lo que dice la norma? La norma te dice, a ver, fracción 3, requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución auxiliar a la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida. La Ley Federal del Trabajo en el 2012 fue reformada precisamente en ese tema. No está permitido despedir a una mujer por tema de embarazo, que tenga su cuidado de hijos menores o por cambio de situación. ¿De qué? Ah, son 3. Cambio de, búsquenlo. Ok, entonces, pero lo que dice la ley muy claramente es, a ver, fracción tercera, tienes que dar de alta a la trabajadora embarazada mientras dura el juicio. A lo mejor dura el juicio 1 año, 2 años, 3 años, a mí no me importa, tienes que darla de alta en el Seguro Social, porque ¿qué beneficios adquiere bajo esa codificación ley del Seguro Social? Pues adquiere lo que es el subsidio y por otra la atención hospitalaria, que mucho podremos decir del Seguro Social, pero es uno de los más avanzados en atención médica y en instrumentación. ¿Que hay carencias? Por supuesto que hay carencias, pero es eso en comparación de otros menesteres, pues claro que me dice mucho, ¿no? ¿Cuál es la expectativa entonces de lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver muchas cosas, espero que me alcance el tiempo, pero lo primero que yo les diría es, vamos a tratar de deducir entonces quién tiene la razón, si los trabajadores o los patrones, si debemos o no debemos incrementar prestaciones. De entrada yo les doy un argumento y el argumento es que la sociedad necesita a trabajadores felices. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ustedes de la película esa de Todo es increíble? ¿Se acuerdan? Nada más yo veo películas de niños, qué bárbaro. Acuérdense la canción esa, todo es increíble. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Voy a llorar. Pero acuérdense, ¿qué es la verdad? Al final, creo que podríamos llegar a eso en un tema litigioso. ¿Sí? Cuando nosotros estamos frente al juez, lo que vamos a probarle al juez es nuestra realidad y él va a apreciar a través de sus sentidos cuál es la verdad realmente que yo le voy a imponer, ya sea por un convencimiento o por una persuasión, pero yo voy a lograr que el juez atienda mi verdad en un momento dado. Y eso es sumamente relevante porque en estos tiempos de cambio, donde hemos aprendido nosotros a hacer las cosas, a fluir entre esas cosas, yo les diría, a ver, es como aquel caso que me comentaban cuando se hizo el amparo de la contabilidad electrónica. Me acuerdo que muchos amparos se dieron en aquel entonces y yo les decía, a ver, pero ¿para qué se amparan? No, pues es que es injusto que el gobierno, que no sé qué, que tiene que ser el artículo 14, 16 y tiene que mediar bajo una inspección de una orden que funde y motive. A ver. ¿Por qué no mejor piensas en el cómo sí y no en el cómo no? Digo, yo voy a estar feliz haciéndote amparos, por supuesto que sí, pero creo que eso no es lo correcto. En aquella ocasión se acordarán ustedes, la mayoría de los amparos no fructificaron, ninguno de ellos. Y los que avanzaron fueron los que dijeron cómo sí hacer que caminara esto. Es algo muy similar ahora a los que están tratando de hacer lo que son los amparos, por ejemplo, en el tema de trabajadores del campo. Yo les digo, pues es muy difícil que camine un amparo en contra de esta reforma que se hizo de los trabajadores del campo porque es derecho social. Y segundo, porque tiene que ver con seguridad e higiene. Y tercero, porque la ley no está a favor de los propios patrones y de los trabajadores. Es que es injusto que me obliguen a darle habitación y casas a los trabajadores. A ver, espérate, para eso está el Infonavit. También la Ley Federal del Trabajo establece que debes establecer un hospital y no veo yo empresas estableciendo hospitales. No, porque entonces está el artículo 53 de la Ley de Seguro Social que me releva de las responsabilidades que tienen que ver sobre la Ley del Seguro Social. Pues sí, pues es lo mismo. Entonces, ¿por qué se están yendo ustedes con un amparo? En lugar de eso, de todo lo que van a gastar en esos amparos, mejor vean cómo sí pueden cumplimentar todo lo que establece la ley en tema de los trabajadores del campo. Así de sencillo. Porque siempre acuérdense, hay dos caras de una misma moneda. Y esto es bastante relevante porque la prevención sigue siendo, aún hoy, la prevención sigue siendo lo principalísimo en estos casos. Yo les comento mucho, en este caso, a mis chicas, que por cierto aquí están mis dos abogadas, a las cuales quiero mucho.
Siempre les digo, siempre hay que prevenir. Si la ley te concede 15 gloriosos días para contestar una demanda y ofrecer pruebas en el nuevo procedimiento, vamos haciéndolos del día 1. ¿Para qué nos esperamos al día 14, al día 15? Esa es la importancia de conocer las reformas laborales, que las estamos conociendo de antemano. ¿Se van a dar? Por supuesto que se van a dar, pero a lo mejor no ahorita, pero sí más adelante. Lo mismo decíamos en el tema de las vacaciones, ¿se acuerdan? No, no se van a dar las vacaciones, es impensable. Y vámonos, nos aventaron las vacaciones al doble, ¿no? Obviamente el warning que les tengo que dar es, pues no ser dogmáticos. No podemos irnos ni todo a favor del trabajador, ni todo a favor del patrón, porque entonces vamos a tener estas ambivalencias que no son muy adecuadas, sobre todo porque estamos en un país que se llama México. Y así como ese meme que están viendo en pantalla, que uno le dice, bueno, me han contado que les comentan a los clientes, de únicamente entrégale el finiquito y dile que ya, adiós. No, 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 va, le voy a decir todo lo que son 3 por 4 y sale enojadísimo el trabajador. Y lo voy a demandar y quiero que me pida perdón en el juicio. Pues sí, nada más te dije que le dieras el finiquito y ya se acabó, hombre. Entonces, a veces complicamos más las cosas por este tema, pues, de ser mexicanotes, ¿no? Somos de la TAM. A ver, ¿qué sucedió? Yo creo que es importante ver en reformas qué fue lo que pasó, qué fue lo que tuvimos. Primero, tuvimos este camino tortuoso de, primero, ver que estábamos haciendo las cosas de una manera no muy correcta y no muy legal. ¿Okay? Segundo, nos tuvimos que subir al tren. Creo que todos los que estamos aquí, de una u otra forma, en el tema de subcontratación, por ejemplo, porque muchos de nosotros contratábamos en aquel entonces simplemente el servicio de limpieza de nuestros despachos, estábamos en el esquema de subcontratación. Definitivamente, ¿nos tuvimos que subir a esto? Por supuesto que sí, nos tuvimos que subir a esto. Sabemos que la ley es de una manera que nosotros tendríamos que recordar la reforma del 2012, qué fue lo que pasó en aquel entonces. Esta presentación es de ustedes, ¿eh? Al final van a tener un código QR para poder descargarla, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que tiene esto importante? En el 2012 se nos presentó una reforma de extrema relevancia que es el tema de la discriminación. En aquel entonces muchos dijimos, se reformó el tema de la discriminación, ¿y eso qué? Vino la reforma de la Constitución en el 2011, vino la reforma de la Ley de Amparo en el 2013 y ya empezamos a ver como que, caray, esto va caminando para un lado que no teníamos, pues ahora sí noción de lo que iba a suceder. 2017, la justicia cotidiana, ¿se acuerdan? 24 de febrero se rasga la bandera con Peña Nieto, ese evento icónico, ¿no? Que decíamos, es un augurio, Peña Nieto es esto y Peña Nieto es lo otro. Pues sí, pero muchas de las cosas que tuvimos en el 2012 en la Ley Federal del Trabajo ya eran ese reflejo de lo que íbamos a tener posteriormente. Y entre ellos, lo pongo ahí, discriminación. Ya lo teníamos en aquel entonces. Tuvimos otras reformas, desde luego que sí, pero esa última que habla del incremento de las multas en un 1,587%, después nos cayó el 20 de decir, caray, es que la ley 992, Ley Federal de Trabajo, se reformó en que ahora me van a aplicar, si bien es cierto en UMA, que es menor que el salario mínimo, pero ahora nos van a aplicar por cada trabajador afectado, hasta 5,000 UMAS, y ahora en tema de subcontratación, 50,000 UMAS. Es una cantidad bestial. Ahorita me decía un cliente, me acuerdo muy claramente, me decía, pues prefiero pagar la multa a hacer eso a favor de los trabajadores. Estaba bien enojado con los trabajadores porque lo creía una traición. Le digo, a ver, espérate. Le empecé a hacer las cuentas, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienes? 1,500. Ok, 1,500. Okay, perfecto. Por el máximo que son 5,000. Perfecto. 5,000. Sacando, no, salía lumbre de la calculadora, ¿no? Y le voy enseñando lo que es el cálculo final de lo que tenía que pagar, ¿no? En caso de la violación, de una sola violación. ¿La vio? No, pues se puso amarillo. Eso no puede ser, le voy a preguntar a mi contador. Pues pregúntale a su contador, que usted le cree más a él. Ya fue y le preguntó al contador y regresó tiste, ¿no? No, pues sí voy a cumplir, licenciado. Pues sí, le digo, pues es que las multas llegaron para quedarse. Ahora cumples porque cumples. Entonces, esta progresión normativa que tuvimos a lo largo de la Ley Federal del Trabajo, que comenzó pues con nuestra Constitución 1917, que pasamos por la Ley de 1931 y luego fue total y absolutamente echada abajo, pues, y en 1970 tuvimos una flamante nueva ley que recogía los principios, que no pretende ser, esta es una cuestión de historia, ¿no? Pero
recordarles qué es lo que vivíamos en 1970. A lo mejor algunos de aquí se acordarán que vivíamos en 1970, no sé si tengamos algún baby boomer en la sala, pero en 1970 era otra manera de ver. La filosofía del derecho que imperaba en aquel entonces era totalmente diferente a la que tenemos el día de hoy. Pensar, por ejemplo, antes en lo que era que se casaran hombres con hombres, mujeres con mujeres, era impensable en 1970. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos evolucionando en ese sentido, involucionando, dirán a otros, bueno, pues cada quien. 1980 tuvimos la gran reforma en materia procesal y culminamos con la Ley Federal del Trabajo de 2024, pues con la última reforma del 24 de enero. Pero esas dos grandes reformas, la del 2012 y la del 2019, nos mostraron pues que México cambió para siempre. ¿Y cambió para siempre en qué sentido? De que ahora ya tenemos una plena concepción, creo yo, tanto los jueces como las personas que somos operadores jurídicos, que la ley ha estado cambiando en pro de los derechos humanos de los trabajadores. Y eso es sumamente relevante porque la reforma laboral, a pesar de que el gobierno nos vendió esas 10 reactivos que ven ustedes ahí, yo le pondría especial énfasis en el número 9. Vean que dice perspectiva de género. Las últimas tesis jurisprudenciales que han sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos han mostrado que la perspectiva de género llegó para quedarse. Y perspectiva de género no significa que vas a dar algo solamente a la mujer, no, por supuesto que no. Entonces yo los invito para que leamos un poquito sobre de ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene buenos libros, buenos manuales sobre perspectiva de género y sobre todo porque es algo que los jueces ya están entrenados para aplicar en los juicios laborales. Y esto es así porque entonces el panorama 2024, caray, aquí entramos en problemas. Dice, dicho periodo, ¿qué periodo? ¿El periodo continuo de los 12 días o el periodo completo de vacaciones? Como yo les di la fórmula, indubio pro operario, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Lo que más favorezca al señor trabajador. Entonces, si el trabajador puede distribuir, ¿qué puede distribuir? ¿Los 12 días continuos o puede distribuir el periodo completo de vacaciones? ¿Qué le resulta mejor al trabajador? Esa es la respuesta. Luego dice, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. ¿Así lo requiera quién? Otra vez, interpretación. ¿Choca con qué artículo? Artículo 81 Ley Federal del Trabajo, que establece que ¿quién dice cuándo se disfrutan las vacaciones? El patrón. Para eso existe la constancia de vacaciones. ¿Sí? Entonces, el patrón. Oye, pero aquí dice cuando el trabajador lo requiera. O sea, el trabajador puede solicitarle cuándo va a disfrutar sus vacaciones. Pues eso dice el artículo. ¿Cómo resolvemos este choque normativo? ¿A favor de quién? A favor del trabajador, así sencillo. Oye, pero eso le quita y le pega durísimo a las empresas porque entonces las empresas no van a poder distribuir los periodos vacacionales. Es que ahí entra precisamente lo que se llama la negociación colectiva que habló precisamente la reforma del 2019. Ponte de acuerdo con tus trabajadores. Tú puedes convenir cualquier cosa que tú quieras con tus trabajadores. ¿Dónde dice eso? Artículo 25, Ley Federal del Trabajo, última fracción. Así de sencillo. Te deja mucho la ley que tú puedas convenir con los trabajadores siempre y cuando no agredas el principio del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que es nula la renuncia de los derechos de los trabajadores. Te voy a pagar menos del aguinaldo, menos de los 15 días. No puedes. ¿Por qué? Pues el trabajador me lo juró con sangre. No, artículo 33 Ley Federal del Trabajo. El trabajador le dejó todos sus bienes al gato. No, no puedes, trabajador. Tampoco vamos a irnos hasta allá. No puedes dejarle todos tus bienes al gato. ¿Por qué? Porque la ley muy claramente establece una prelación de quiénes son quienes pueden ser declarados beneficiarios a través de un juicio. Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos la tabla anterior, la tabla nueva, cómo se distribuyó nuevamente. Esto fue publicitado en periódicos como El Economista y luego nació el convenio 190 de la OIT. ¿En qué nos beneficia? Bueno, un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 190 ya ratificado por nuestro país. ¿Qué significa? Bueno, que todo lo que hemos visto hasta ahorita en temas de discriminación, tema de la norma 035, tema de la modificación incluso de la tabla de enfermedades del 513, todo eso ya cobra una especial relevancia porque entonces si México ya se adhirió a este convenio internacional 190 del acoso y el hostigamiento dentro de las empresas,
Entonces, cuando abrimos nuestra Ley Federal del Trabajo, lo primero que analizamos en esta Ley Federal del Trabajo, vean por favor el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente del tema de la discriminación, habla de las condiciones, el derecho y un deber social, y luego viene el 3 bis. ¿Qué dice el 3 bis? Para efectos de esta ley se entiende por, y ya viene la definición de hostigamiento y viene la definición de acoso sexual. Es decir, la ley ya establecía estos principios que ahora México estuvo preparándose para hacerlo una realidad en nuestro país, que es a través del Convenio Internacional 190 que están viendo ustedes en pantalla. Y eso es sumamente interesante porque entonces todo eso que está aquí, ¿en qué repercute en las empresas? En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo cuando habla de los protocolos. ¿Se acuerdan de los protocolos? 132, la empresa debe establecer un protocolo, acordándose de la diferencia entre un protocolo y una política. La política es en esta empresa no se discrimina, mientras que el protocolo son los pasos que vas a seguir cuando encuentres una conducta determinada. Entonces, el protocolo que debe privar aquí, en este caso, cuando tú encuentres un caso de acoso o de violencia en la empresa, tienes que seguir ese protocolo necesariamente. ¿Qué sucede si no lo sigo o si no lo tengo? Uno, multa, 5,000 UMAS como máximo, de acuerdo a la ley, ¿no? Por cada trabajador afectado. Y número dos, cargas procesales de acuerdo al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cargas son ¿de quién? Del patrón. Y si no, pues empezamos con la carga dinámica de la prueba, que quien esté en mejor posibilidad de acreditar tendrá que aportar los medios probatorios al juicio. ¿Quién tiene esos protocolos de acuerdo a la ley 132? El patrón. Entonces, si yo acuso como parte trabajadora que se me agredió dentro de la empresa y la empresa no hizo nada, ¿quién tiene que probar en principio? La empresa. ¿Por qué? Porque lo dice la Ley Federal del Trabajo, porque lo dice la Constitución y porque lo dice el artículo 100, el Convenio Internacional 190, que tiene el mismo estatus normativo de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que ya no sirve para nada, dicen por ahí algunos, pero bueno, bloque de regularidad constitucional, donde tiene el mismo estatus que la misma Constitución. Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, artículo primero de la Constitución, deberán aplicar siempre indubio pro, ¿qué? Pro humanae o indubio pro operario en su caso. Vamos a ser ricos si litigamos por trabajadores, ¿eh? Ricos nos vamos a hacer. Pero bueno, 7 razones por las que nos beneficia esa ratificación, ahí están en pantalla, no me voy a detener en ellas, pero es para su material que ustedes después con una cheve, con un chocolatito caliente, un cafecito, puedan ustedes verlo, ¿no? Hay un video, incluso les puse ahí bastante interesante, que habla a pie juntillas todo lo que implica este convenio 190, que ojalá lo podamos leer en casa, ¿no? No lo vamos a ver ahorita. El procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo que trajo nuestro país, bueno, un tema bastante interesante. Antes nos quejábamos que los sindicatos eran extorsionadores y que habían sindicatos que nada más me pedían lana y sin ni siquiera tener los trabajadores dentro de. Algo que nos enseñó es que de 500,000 contratos colectivos en el país, únicamente se ratificó, más o menos se legitimó un 10% y me estoy quedando muy alto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el gobierno? No, es que la mayoría eran contratos fantasma, contratos de escritorio. Bueno, vamos a conceder razón. Pero lo cierto está que ahora se necesita que los trabajadores voten por todas las determinaciones que existen en las empresas. Y eso nos ha traído, ustedes han visto las noticias, muchas empresas a nivel nacional no han podido ratificar sus contratos colectivos, no han podido revisar sus contratos colectivos si no tienen la mayoría de los trabajadores que estén de acuerdo con las medidas. Les vamos a aumentar el 5%, llegó el líder feliz, ya convenimos un 5% con la empresa. Van a la votación y en la votación los trabajadores en su mayoría dicen no. Pues ni modo, ahí viene el líder alicaído, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Los trabajadores no quisieron, pero ahora sí, los trabajadores no quisieron. Pues eso nos trae ahora que los abogados tendremos que ser verdaderos negociadores, ya no tanto llevajuicios, sino ahora tendremos que llevar clases de cómo negociar. Fíjense qué importante, ¿no? Entonces, todo esto, la legitimación, ya feneció el término, nos habían dado 4 por el USMCA, por el TEMEC, nos habían dado únicamente 4 años a México. ¿Para qué? México, ponte al corriente, legitima, o sea, colócalo de acuerdo a la ley tus contratos colectivos de trabajo, ¿no? Por presiones, dicen por ahí algunos de sindicatos de los Estados Unidos y de Canadá. Bueno, la norma 037 llegó para quedarse también, esto que nos trajo la pandemia, del trabajo en casa. Acuérdense que el teletrabajo tiene la particularidad que tiene que ser más del 40% utilizando las tecnologías, o sea, una computadora, pues, en sus casas, ¿no? Entonces, ahí es cuando aplica el teletrabajo
Y esto trajo una gran situación conforme a que las empresas ahora tenían que preocuparse por la ergonomía de los trabajadores. Antes nos decían, oye, pues en tu casa, pues si ahí te vas y bien te ves con donde estés, ¿no? Pobres trabajadores se llevan a accidentar más. ¿Dónde suceden los accidentes de trabajo con mayor frecuencia? Casa. ¿Dónde nos pegamos en el dedito chiquito del pie con mayor frecuencia? En casa. Ay, yo no, pues tú no, unicornio, pero los demás sí nos hemos pegado en el dedito chiquito del pie, ¿no? Entonces, ¿es un accidente? Por supuesto que es un accidente de trabajo. ¿Quién tiene que ser responsable de ello? Por supuesto que el patrón. Entonces, la norma 037, que es obligatoria, norma oficial mexicana, es de aplicación obligatoria en nuestro país y también es una obligación de acuerdo al 132 de la Ley Federal del Trabajo, también tiene muchas obligaciones que tienen que cumplirse. Pagar la luz eléctrica, pagar el internet, pagar, tener la ergonomía, todo lo que se refiere al trabajador, etcétera, etcétera. ¿Eso llegó para quedarse? Sí, desde luego que llegó para quedarse. Ahí están las 10 claves de lo que es estas normas, norma oficial mexicana, además de que tenemos que incluir toda la normatividad también en el Reglamento Interior de Trabajo y también en los contratos colectivos de trabajo. Si no colocamos esto en el reglamento o en el contrato, es multa. Así que mucho cuidado con ello, tenemos que ya colocarlo. Por lo tanto, la tabla de enfermedades 513, Ley Federal del Trabajo, tenemos un grave problema en nuestro país en temas de estrés, burnout y depresión. Recuerden ustedes que si yo me deprimo es cuando pienso en el pasado, si sufro ansiedad es porque pienso en el futuro. Total, estamos fregados, dice por ahí. Bueno, pues sí, pues tenemos un grave problema en ese sentido. Se han identificado 10 temas, principalmente con la aplicación de la norma 035. Y dentro de esos temas, pues vean ustedes las cargas de trabajo, la violencia, los malos tratos, nuevamente, Convenio Internacional 190, violencia, vuelve a repetirse como algo que ocurre mucho en los centros de trabajo, ¿sí? Malos liderazgos, etcétera, etcétera. Todo eso fructificó que en el 2023 se modificó la Ley Federal del Trabajo, ahora son 194 enfermedades en lugar de 161, y vean ustedes ahí donde dice trastornos mentales. Quiere decir entonces que una persona que sufre de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, un trastorno que tenga que ver con motivo en ejercicio del trabajo, como dice la tesis jurisprudencial, en ese caso puede ser considerado un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo, o sea, incapacitante, que cuenta para el índice de siniestralidad de la empresa, es decir, va a pagar más la empresa por las cuotas obrero patronales de sus trabajadores. ¿Esto es importante? Claro que sí es importante. Y ahora entendí por qué las psicólogas ahora cobran y por qué las psicólogas te expiden recibos de honorarios, porque ahora las necesitas en las empresas. Si tú identificas un factor de riesgo psicosocial, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues identificar, analizar y prevenir, dice la norma 035. O sea, no basta únicamente con identificar y analizar, sino que también tienes que prevenirlo. ¿A través de qué? Pues todo lo que ya conocemos, ¿no? Salió en la CONAMER esto que son las cédulas de evaluación de las enfermedades de trabajo, muy importante porque dentro de todo es la guía que tienen los médicos y ya está próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la guía por la cual los médicos van a dictaminar en un momento dado si existe o no existe una enfermedad de trabajo. Entonces, si un trabajador llega y estoy estresado, ok, perfecto, espérese. El médico va a aplicar esta tabla de evaluación, que es más o menos este formato, va a ver los puntos que tiene que cumplir, que no tiene que cumplir, cuáles son las condiciones, las variables, todo eso para determinar si efectivamente esta persona se le puede calificar como enfermedad de trabajo, un trastorno de ansiedad, o sea, una enfermedad mental. Entonces, vean ustedes cómo todo va haciendo clic en un momento dado en cuanto a esta reforma del 513 de frente a la tabla de enfermedades. Salario mínimo, pues no tengo que decirles, acuérdense, aumentó 374.89 en esta parte de aquí. ¿Cuánto va a aumentar el próximo año? Pues dicen las malas lenguas que otro 20%. Nos espera para el 2025. Está la tabla pues de profesionales, que curiosamente los reporteros son los únicos que ganan más. Todos los demás se igualaron, no sé por qué. México es el país de América Latina con mayor aumento del salario mínimo, pues ahí están las gráficas. El salario mínimo sigue creciendo. Bueno, algunas gráficas bastante interesantes de cómo ha sido la evolución del salario. La reforma de los trabajadores del campo también, esta fue el 24 de enero del 2024. Vean cómo esta reforma, bien curioso porque el artículo 279 menciona otra vez el término, ¿no? Personas trabajadoras, nuevamente. Dice, del campo son las personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, siempre que éstas no sean sometidas a algún proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos
rurales. Pareciera ser que la reforma está orientada a la actividad misma. No se refiere a la empresa, se refiere a la actividad de la persona. Para eso se necesita. Y eso explica por qué el segundo párrafo dice, no se considerarán personas trabajadoras del campo quienes laboren, en todo eso que ven ustedes ahí, que adquieran productos de medio rural para realizar actividades de todo eso que ven ustedes ahí a través de algún proceso que modifique su estado natural. Acuérdense ustedes, proceso industrial es aquello que yo recibo, por ejemplo, una papa y el solo hecho de lavarla y meterla en una bolsa, en ese momento ya no soy un trabajador del campo. Y ustedes dirían, oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Los beneficios, muchachos. Una empresa que tiene trabajadores del campo tiene muchos beneficios en gobierno, muchas exenciones de impuestos. Entonces, ¿qué hace gobierno con esto? Decir, no, a ver, espérate, a mí me interesa el que está en el campo. Ese es el que me interesa, no el que está, entre comillas, cómodamente en una empresa, con todo lo que son los afiches, todo el outfit, pues, pues ahí empaquetando. No, ese no me interesa. Por eso la reforma en ese sentido. Y luego la que les comentaba, 283 en materia de seguridad y salud. Vean cómo establece todo esto de proporcionar la fracción cuarta, proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada. Pareciera ser entonces que el patrón tiene que darle comida, desayuno, comida y cena a los trabajadores. Pero yo les digo, a ver, espérame, siguiendo una interpretación, a lo mejor sistemática, no dice proporcionar gratuitamente. De hecho, la fracción 7 sí dice proporcionar gratuitamente, ¿se fijan? O la fracción segunda, proveer gratuitamente. Pero ese artículo en especial, esa fracción en especial, dice proporcionar a las personas trabajadoras, no dice gratuitamente. Si el legislador hubiera querido que fuera gratis la comida para los trabajadores, lo hubiera dicho gratuitamente, ¿no? Pero nuevamente, aquí es donde les digo, indubio pro operario. Si dice proveer alimentación, punto. Proveer es darle. No me interesa cómo, se la tienes que dar. Ese es el motivo por el cual les digo que muchos han estado promoviendo amparos. Porque dicen, oye, espérame, sale carísimo. ¿Ok? ¿Qué otras cosas salieron? REPSE. Tuvimos esa reforma de subcontratación, ¿se acuerdan? Está prohibido en nuestro país la subcontratación, sin embargo, sí se permite bajo ciertas condiciones, siempre y cuando no tengamos el mismo objeto social y bla, 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 todo lo que ya conocen. Pero algo que se les olvidó en aquel entonces es que tenía que renovarse el REPSE. Se les olvidó. Pues ahora lo que nos aventaron el 23 de abril del 2021, aparte de esta reforma, pues donde quedó prohibida la subcontratación, pues nos aventaron posteriormente la manera como se iba a renovar. Y esta reforma salió el 21 de febrero del 2024. Era lógico, duraba 3 años el registro del REPSE, nada más. Tenía que decirme gobierno cómo iba a renovarlo. Pues por eso es que surgió esto. ¿Cuánto es la multa? Nuevamente lo repito, ¿cuánto es la multa por subcontratación? 50,000 UMAS. Ya sabrán ustedes si conviene o no conviene cumplir. ¿Qué reformas siguen? Asustémonos, asústate, Panteón. Estas son las que siguen, miren. Aumento de aguinaldo, le puse entre paréntesis Morena. Es muy importante eso porque si les pongo si les pongo PT, no va a pasar. Si les pongo PAN, tampoco va a pasar. PRI, menos. Si dice Morena, aguas. Aumento de aguinaldo. ¿Qué dice? Ya nomás la belleza. De 15 a 30. Fíjense cómo el aguinaldo pretenden incrementarlo a 30 días. Recuerden ustedes que había una brecha pues bastante interesante entre el sector público, pues sí ganan más pues en el sector público, pero pues parte de esta idea, de esta iniciativa fue en el sentido de decir, bueno, pues vamos a aumentarlo para más o menos poner algo similar entre los trabajadores de gobierno y trabajadores de la iniciativa privada. 30 días, esta es la iniciativa, la están viendo ustedes en pantalla. El único cambio que se hizo en este artículo 87 es el monto, ¿no? 30 días nada más. ¿Es bueno o malo? Pues no, no es que sea bueno o malo, simplemente como abogados tenemos que ver si es legal o ilegal, punto, se acabó. No es que sea bueno o malo, no nos corresponde a nosotros juzgarlo, ¿vale? Reducción jornada y horario de labores, la constitucional. ¿De dónde viene? Morena. Acuérdense que Susana Prieto Terrazas, la famosa sindicalista del Movimiento 2032, que por ella misma lo dijo en conferencia, se salió completamente de Morena, enojadísima, que cómo era posible que no le hubieran hecho caso, ¿no? La constitucional muy claramente establecía
una modificación al artículo 123 en el sentido de establecer un día más de descanso, es decir, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Y ustedes dirían, pues ¿eso qué, no? A ver, espérate. Pues a lo mejor para la mayoría es altamente populista, ¿no? Es decir, ¿quién puede estar en contra de eso? Perfecto, muy bien. Pero esto es como una gota en un estanque. Tenemos que ver las olas que produce. Si afecta al 99.8% de las empresas en este país, que les recortes un día, y recortar un día significa recortar una jornada de 8 horas. Acuérdense, jornadas máximas legales en este país todavía son 8, 7 y media, 7, diurna, mixta, nocturna. Siendo así, entonces estábamos recortando tácitamente, por lo tanto, las jornadas laborales de la semana. Esto implicaba que si yo le pagaba 5,000 pesos, tenía que seguirle pagando 5,000 pesos aunque trabajara menos tiempo. Esto para los trabajadores es una delicia, es un encanto. ¡Wow! Aplaudimos. Pero si lo vemos desde el punto de vista del patrón, ese 99.8% de las MIPYMES, caray, a ver, espérame, no, espérate, no, ¿cómo? Está difícil. Como es una reforma constitucional 123, muy difícil que pase, muy difícil, porque necesita las 2/3 partes de la composición del Congreso, o sea, Cámara Alta, Cámara Baja. ¿Se va a dar? No, no se va a dar. Por cuestión política, no creo que ni el PRI, ni el PAN, ni el Movimiento Ciudadano le vayan a dar esa fruta o ese dulcecito a la oposición. No, muy difícil. Obviamente tenemos la misma reforma, pero a la ley secundaria, también promovida por Morena. En este caso, lo promovió Bertalicia Carabeón Camarena en el sentido de decir, bueno, vamos a reducir las jornadas, vamos a trabajar los 6 días de la semana, pero quitándole 1 hora a todas las jornadas. En lugar de 8, 7, en lugar de 7 y media, 6 y media, en lugar de 7, 6. ¿Esto qué representa? Nuevamente, para los trabajadores, un éxito tremendo. ¿Sí? Ya les dije, los mexicanos estamos muy estresados, necesitamos descansar. Ahí viene la Semana Santa, muchachos. Vámonos, ¿a dónde nos vamos a ir? Ya piensen, por favor, eso. Pero ¿necesitábamos eso? Por supuesto que sí. Pero para el empresariado en general, para los patrones en general, pues no resulta algo muy atractivo disminuir 1 hora a todas las jornadas. Comentaba yo esto con un trabajador de un restaurante y me decía, Lick, eso es lo peor que me puede ocurrir. ¿Pero por qué? Le digo. Pues si me quitan un día de trabajo, me quitan un día de propinas. Me pega. No, yo no quiero eso. Y el patrón no creo que me dé horas extras. Entonces digo, unas cosas posiblemente beneficien, pero otras no tanto, ¿no? Depende cómo lo veamos. Este es el proyecto, era 7 horas la diurna, 6 la nocturna y 6 y media la mixta. Y nuevamente el término personas trabajadoras, ¿no? Que ya habíamos conocido. ¿Qué actualización tenemos de esto? Miren, López Obrador lo señaló muy, muy claro. Las reformas se van a discutir y votar después de las elecciones. Esto es una nota de Grupo Estrategia Política. Esa nota salió el 12 de marzo del 2024. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Por lo tanto, muy difícil que todas las reformas pasen. AMLO sugiere que cambios laborales se den hasta después de las elecciones. ¿Sí? Otra nota también ahí. Reducción de la jornada laboral, entonces, ¿es algo que va a suceder? Híjole, pues los legisladores, entre ellos el diputado Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, comentó que será hasta después del 15 de abril cuando esta reforma se discuta en el Pleno. 15 de abril, a 15 días de salir completamente el Congreso. ¿Ustedes creen? Yo todavía creo en los Reyes Magos, ¿eh? No sé ustedes, pero yo sí. Diputados de oposición intentarán destrabar la reforma a la jornada laboral. Por fin, no que estabas en contra, PAN, PRI y todos los demás. No que estabas en contra. ¿Cómo que ahora sí? Pues sí, pues ya vieron que el otro dijo que no. Pues ahora sí, ¿verdad? O sea, contreras estos señores. Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano manifestaron que votarán a favor de discutir en el Pleno de la San Lázaro la reducción de la jornada laboral, ¿no? Realmente es muy difícil, aunque hay que decirlo, Coparmex lo que dijo en aquel entonces fue que la implementación debía ser gradual y sectorizada, o sea, no de un sopetón. Si me la vas a aventar una reducción, pues que sea a lo mejor 48, luego 46 y luego 44, o sea, gradualmente año con año, ¿no? Bueno, así posiblemente esto pudiera pasar. Esa recomendación la recomendación 116 de la OIT comentó esto referente a la reducción de la jornada. México están en el Parlamento abierto que se dio para efecto de discutir esto de la jornada,
se platicaron todos estos puntos que están viendo ustedes ahí, ¿no? Hago mucho hincapié en el primero. El proceso debe ser progresivo y sin reducir sueldos. Siguiendo esa tónica, y si están de acuerdo y si ocurre un milagro, pues a lo mejor pudiéramos tener esta reforma después del 15 de abril. Yo, la verdad, se me antoja muy difícil, pero con esas condiciones pudiera ser que avanzara en ese sentido. Ley Silla, ¿qué pasa con la Ley Silla, tan famosísima Ley Silla? Miren, básicamente establece algo que ya estaba en la ley. La ley establece la obligación de los patrones, artículo 132, fracción cuarta, si no mal recuerdo, de la obligación de los patrones de tener sillas suficientes para todos los trabajadores. Pero ¿qué es lo que dice la Ley Silla? Pues muy sencillo, hace una reforma para decir, bueno, hay trabajadores que durante toda su jornada se les pide, se les exige que estén parados. No, eso agrede enormemente la salud de los trabajadores. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a tener sillas con respaldo ergonómicas para permitirles a los trabajadores descansos progresivos para que vayan y descansen durante esas jornadas. Pero el problema de la ley silla es que está sectorizado para sector comercio, servicios o análogos. Es decir, una maquiladora no aplica en este caso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de una maquiladora no es posible. Imagínate que haya sillas donde pasan las múcuras o los montacargas, pues no se puede. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, esta ley está sectorizada nada más a comercios, servicios o empresas análogas. ¿Esto es bueno o malo? Pues sería extraño, ¿no? Que te recibiera un taquero sentado. No sé ustedes, pero así como que, oye, pues párese, compa. Está como difícil, ¿no? O sea, es como un cambio, pues, cultural que tendríamos que tener, pero vaya, de que es algo enormemente benéfico para los trabajadores, desde luego que sí lo es. Bien, bueno, aquí les puse yo algunos temas de en qué consiste esta ley silla. Una multa, por supuesto, de 250,000 pesos por cada trabajador afectado. Y el propósito básicamente es, pues, descansar, ¿no? Esta ley silla es esa reforma al artículo 132, fracción quinta, que ya existe. Lo único que se puntualizaron algunos temas bastante interesantes, como la silla con respaldo ergonómica y los descansos progresivos, pero ya es algo que existía, pues, en la propia ley. Sobre todo en este artículo 133, fracción 17 bis, obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral está prohibido, ¿no? O sea, aquí ya no los pueden tener como abogados, por ejemplo, en los juicios, no pueden tenerlos sus patrones parados todo el tiempo, ¿eh? Tienen que estar sentados. Muy bien, la prima de antigüedad, morena. ¿Qué pasa con la prima? Bueno, pues básicamente quieren hacerla imprescriptible, lo cual de suyo es como que, ah, caray, ¿cuánto tiempo tenemos para reclamar una prima de antigüedad? Pues yo les diría, término genérico, 516 Ley Federal del Trabajo, un año. Si no me lo reclamas en un año, ya lo perdiste. Ok, perfecto, ya lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso de la reforma? La reforma dice que en todo tiempo la puedas solicitar. Y ustedes dirían, la prima de antigüedad, bueno, está topada al doble del salario mínimo, 485, 486, no tiene ningún problema. A ver, espérate. La prima de antigüedad con el aumento del salario mínimo ya es bastante jugosa, ¿eh? En ocasiones un trabajador dice, oye, ¿cuánto me toca de prima? No, pues son 150,000 pesos. ¡Oh! Renuncio. Y antes no era así. Antes no era así. Entonces, fíjense cómo esto pretende, además de la fracción tercera, bajarlo de 15 a 13. Hay otra reforma también en el Congreso que quieren eliminar esta parte, esta fracción tercera, para que la prima de antigüedad siempre se pague, lo cual es bastante interesante, ¿no? Recuerden que la prima de antigüedad, hay una diferencia con la antigüedad genérica. Acuérdense que la antigüedad genérica tiene que ver la fecha de que tú entraste hasta ahorita, mientras que la prima de antigüedad es una prestación. Una prestación que indemnizatoria, pues no es indemnizatoria, pues, pero esta es una prestación que al menos se contiene en el 162 de la Ley Federal del Trabajo. Y es una prestación al final de cuentas. No tiene nada que ver con la antigüedad genérica en su momento dado, ¿no? Entonces, esto es así porque entonces tenemos la jornada y prima sabatina, PAN. No, esta no pasa. Pero era muy buena la idea, a lo mejor cuando ustedes sean legisladores la retoman, que era pagarle pues la prima sabatina del 25%. Acuérdense que ahorita se paga la prima dominical del 25% si tú trabajas el día domingo como día ordinario y tienes un descanso cualquier otro día de la semana. En este caso, si trabajas normalmente, si tú el día sábado, pues podrías verte beneficiado con un 25% de prima sabatina. Pero como es del PAN, no pasó. Prima vacacional al doble. Esto quedó pendiente cuando se reformó el tema de las vacaciones, porque dijeron, ok, voy a salir 12 días, pero no mucho dinero para gastar. No, pues mejor no, mejor me tomo 6. Entonces dijeron, bueno, la solución es que en lugar del 25% de prima vacacional me des el 50%, más jugosito.
Nuevos días de descanso obligatorio, Morena, aguas con esta, ¿eh? Esta es una de las que creo yo en un 99% y trabajan los legisladores que sí pase, ¿eh? Vean nomás la chulada esta. 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, totalmente de acuerdo. Y 1 y 2 de noviembre. ¿Por qué estoy de acuerdo el 15 de mayo? Los profes. Por fin nos reconocen a los profes. Día de descanso obligatorio, ¿por qué no? Hay que conmemorar a los profes. El problema aquí es el que están viendo ustedes abajo. ¿Qué pasa referente al 1 de octubre? Miren, el 1 de octubre, el artículo 83 de la Constitución establece: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre. Ah, caray. ¿Qué dice el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo que todavía no se reforma? Fracción 7. El 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Ah, caray. Tenemos una discrepancia entre la Constitución, artículo 83, y entre el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que establece todavía el día 1. ¿Qué sucede? ¿Les vamos a dar 2 días? Respuesta: no. Yo les diría, si lo veo desde el punto de vista de una interpretación propatronal, les diría, ahí dice 1 de diciembre. Todos a trabajar el 1 de octubre, nada que andar de nada. Pero ¿cuál es la interpretación? Eso les digo porque un amigo mío, muy querido amigo, me discutió esto, me dice, no, es que tú no estás viendo por los trabajadores. Yo, a ver. Me dice, ¿qué está ahí después de años? Una coma. Y esa coma lo dice todo. El 1 de abril de cada 6 años, coma, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. ¿Y cuándo corresponde? Artículo 83, el 1 de octubre. Por lo tanto, día de descanso obligatorio, el 1 de octubre. Yo, ay, qué buena interpretación. Pues, a pesar de que no se ha reformado, gobierno federal a través de diversos comunicados ha hecho de conocimiento de toda la población, incluida la Profedet, que el día de descanso obligatorio es el 1 de octubre. Sin embargo, la ley no se ha reformado. Pareciera ser como que el 1 de diciembre todavía existe, ¿eh? Pues mucho cuidado con eso, porque eso va a ser motivo de algunos litigios bastante interesantes en los juicios. Reforma constitucional, salarios mínimos, ya estaba. Una de las 20 iniciativas que mandó el presidente de la República es esta. El presidente lo que dice es, establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales a la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación. Eso ya fue materia de reforma a la ley secundaria, la ley federal del trabajo, ya existe. Quizá lo más relevante de esta reforma que está proponiendo el señor presidente es la número 2, salarios de maestros, policías, médicos y enfermeras. Nunca podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. Buenísimo. Ya se habían tardado. ¿Y por qué les digo que ya estaba? Artículo 90, Ley Federal del Trabajo, ya está ahí, miren, se fijan. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados. Luego viene el salario mínimo y luego se considera, y al final la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Esa fue una reforma del 2021. ¿Por qué quieren ponerla en la Constitución? Bueno, pues es que lo importante no es esa, lo importante es el salario de los policías. Ese es el importante. Pues creo que esa es muy valiosa, ojalá sí, esa sí pase. Extensión del periodo de lactancia, movimiento ciudadano. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Básicamente quieren extender la lactancia de los 6 meses que se establecen actualmente a 2 años. ¿Es bueno o malo? Pues ya se los dejo a su criterio, ¿no? A mí me parece muy bueno. A lo mejor alguien va a decir, yo no le doy leche a los niños. Pues sí, tú no, unicornio especial, pero las demás mamás sí les dan leche a los niños, ¿no? ¿Okay? Senado amplía protección laboral para madres en periodo de lactancia, ¿no? Ya se avaló esto por la Cámara de Senadores. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Derecho a la desconexión digital ya se dio, sí, artículo 330E de la fracción sexta de la Ley Federal de Trabajo, cuando habla del teletrabajo. Los empleados no están obligados a contestar llamadas, mensajes, correos electrónicos y órdenes de trabajo después de su horario laboral. Esto nada más aplica para trabajadores, no para los abogados de los despachos, ¿eh? Pobre de ustedes que no contesten las llamadas. ¿Okay? Muy bien, permiso de paternidad, Morena, PAN, ¿qué pasa? Permiso de paternidad, no hombre, felices los hombres por esto. Quieren incrementarnos a 20 días, a 20 días. Recuerden que hay una diferencia entre un permiso y una licencia, ¿eh? Acuérdense que el permiso se refiere a periodos cortos, ¿no? Y la licencia a periodos más extensos. Digo, hay otra definición doctrinal, ¿no? Pero vamos a quedarnos nada más ahí.
El permiso son periodos cortos. Entonces, actualmente se llama permiso de paternidad porque únicamente son 5 días. ¿Quieren extenderlo a cuánto? A 20, a 30 días. ¿Es bueno o malo? Bueno, acuérdense, al final tenemos un grave problema en nuestro país, que es la mujer tiene muchos problemas simplemente con la depresión posparto, ¿no? Entonces necesita asistencia, necesita alguien que la esté cuidando. ¿Quién viene a fungir esa figura? Bueno, pues la suegra, la nuera, sí, pero ese papel le corresponde al hombre. Entonces, como que tenemos que cambiar ciertos estándares culturales en nuestro país, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esa reforma pues también fue replicada por el PAN, también por Morena, y el permiso pues es elevarlo a esos 20 días. Esta sí tiene muchas posibilidades de pasar porque es altamente popular y esa sí tiene el consenso de la mayoría de los partidos. Entonces, algo que sí pasaría, yo creo que es este permiso de paternidad. Muy bien, ahí está. Licencia de paternidad, cambiarle los términos, ¿no? Muy bien, esta es la reforma, miren, aquí está. Contratación de jóvenes y adultos mayores, esta es del PT, pero también ha sido tomada en todo caso por Morena. Esta establece en gran sentido establecer estímulos fiscales para las empresas que contraten adultos mayores, o sea, personas arriba de 60 o que contraten, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Entonces, establecer eso, yo lo considero también bastante interesante, a esos adultos mayores el 5%, cuando menos en las empresas. Recuerden que en Estados Unidos existe lo que se llama la cuota de, ¿cómo le llaman? La cuota de raza o algo así. Me acuerdo que una persona me vino conmigo el otro día, creo que venía de Oklahoma, y me dice, oigan, ustedes no tienen aquí la cuota de raza. Y yo, ¿qué? No sé qué me hablas. Es que allá nosotros nos fijamos en la configuración de la población y si esa población tiene, por ejemplo, un 70% de blancos, un 20% de latinos y un 10% de negros, 100%, ¿verdad? En esa configuración debo tener la contratación en la empresa. Entonces, hay ciertas razas que no quieren trabajar. ¿Por qué? Pues no sé, pues no quieren trabajar. Entonces, ahí andan pidiéndoles, dándoles beneficios y todo eso para que vengan a trabajar para cumplir con esa cuota gubernamental. Entonces, pareciera ser como que esto es algo parecido, ¿no? Como que, oye, tienes que tener cierta cuota de adultos mayores o cierta cuota de jóvenes para poder darte ciertos beneficios fiscales. Muy bien, créanmelo, quisiera con todo el corazón y con todo el alma que se hiciera. Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué pasa con este Sistema Nacional de Cuidados? Morena lo estableció en cuanto a que ya fue aprobado pues por la Cámara de Diputados en noviembre del 20 y está pendiente en el Senado. ¿Qué sucede con esto? Bien, yo les diría más que esto, el problema es que necesitamos 1.2 del Producto Interno Bruto para que funcione. Básicamente, el Sistema Nacional de Cuidados es esto que está aquí en pantalla. Se trata de que en nuestro país existe una gran población de niños, de niñas, de personas con discapacidad o en grado de dependencia donde necesitan a alguien más que los cuide. El Estado, a través de los diversos tratados internacionales, y hay un tratado internacional que está todavía en pausa, ya lo dijo Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que está en pausa ese tratado internacional. Si México entra a ese tratado, automáticamente se obliga a establecer un sistema nacional de cuidados en el país. ¿Qué significa? Que si tú tienes a una persona con discapacidad y la única persona que cuida a esa persona es la mujer, esa mujer no va a producir, esa mujer no va a entrar al mercado laboral. Hay un sistema de desigualdad. No se cumple con el principio del artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, la igualdad sustantiva entre hombre y mujer, la igualdad de oportunidades y de trato. Vete a trabajar tú, hombre. A ver, espérate, ¿por qué tiene que quedarse la mujer a cuidar a esa persona enferma, a esa persona discapacitada, a los niños en la casa? Entonces, esto establece, este Sistema Nacional de Cuidados, la obligación gubernamental para que, acuérdense lo que les dije, el trabajo es un derecho y un deber sociales, pero es correlativo. ¿De quién? Del Estado también para con los ciudadanos. ¿Quieres que yo trabaje? Perfecto, crea un Sistema Nacional de Cuidados en el cual tú tengas a alguien que cuide a ese ser querido por mí. ¿Esto puede ser establecido en nuestro país? Sí, siempre y cuando tengamos 1.2% del Producto Interno Bruto destinado a ello. Difícil, pero ojalá fuera una realidad. ¿Qué otras tenemos con ese Pikachu ahí? A ver, miren, el teletrabajo para embarazadas. El Congreso de Chihuahua ya lo promovió. En el caso, pues, establecer que las mujeres en estado de gestación, en los casos que sea recomendado mediante certificado médico, prioricen el teletrabajo. Buenísimo. Permiso para personas menstruantes. Ojo, esto no únicamente va dirigido a las mujeres, también va dirigido a los trans, ¿sí? Porque también puede suceder.
Entonces, en este caso es otorgar permiso de hasta 3 días laborales con goce de sueldo de manera mensual a las mujeres trabajadoras y a las personas menstruantes cuando su periodo menstrual les impida llevar a cabo su jornada laboral. Platicaba esto con una muy buena amiga mía, por cierto, y me decía, es que eso yo lo veo en contra, me dice, porque si de por sí no se contrata a las mujeres y ahora me dices que tengo que contratar a una mujer 3 días menos que un hombre, o sea, un hombre va a trabajar 30 y una mujer de cajón me va a trabajar 27 por este permiso, pues eso va a abonar a una desigualdad mayor, una discriminación mayor en contra de las mujeres. Aunque la iniciativa en principio parece ser buena, pero en el trasfondo vendría a ser un tema de discriminación muy posiblemente hacia la mujer en el sentido de que va a trabajar menos días que un hombre. Y eso cuidado, ¿no? Despido por faltas, Morena, muy peligrosa, requiere faltas de asistencia consecutivas. Esto yo lo había platicado, esto está avanzando todavía más. Imagínense ustedes, fracción 10, artículo 47, tengo 4 faltas en un periodo de 30 días, no pueden ser consecutivas, pueden no ser consecutivas. La iniciativa dice, tienen que ser consecutivas para poder despedirlo. Es decir, 1, 2, 3, 4, pero si es 1, 2, 3 y solo se salta al 6, ya no puedes despedirlo. Ah, pues difícil, ¿no? Difícil, difícil. Muy bien, discriminación, inclusión de los sectores vulnerables, este trabajo de la Cámara de Diputados, ojo con este, porque en la sesión del 14 de febrero, muy nuevecito, se discutió, y esto básicamente era sobre las normas para prevenir la discriminación y promover la inclusión de las personas, con particular énfasis en las personas con discapacidad, indígenas y pertenecientes a la población de la diversidad sexual. Acuérdense lo que les decía, 2012 ya veníamos viendo el tema de la discriminación. Ahora ya se pretende que esto se incluya en el 423 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la confección de un reglamento interior de trabajo. Entonces, bastante interesante que ya esté en un reglamento, en un reglamento interno, ¿no? Esta otra, una reforma al artículo 847 en cuanto al tema de la interposición de la aclaración de sentencia que interrumpa el término para amparo. Algo bastante interesante, pero creo que se olvidaron que también tendrían que reformar la ley de amparo, no únicamente la ley federal de trabajo. Pero bueno, está interesante, ¿no? Porque uno dice, oye, pero es que nada más se equivocó aquí, voy a promover una aclaración. Pues aguas, porque te sigue contando el término de los 15 días para promover el amparo. Violencia, acoso y hostigamiento laboral. ¿Qué pasa? Bueno, diputados dan más dientes a la Secretaría del Trabajo para combatir el acoso sexual en las empresas. Se reformó una ley que no es la Ley Federal del Trabajo, que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y ahora se castiga más severamente el tema a través de protocolos en el tema de erradicar la violencia y la discriminación en los centros de trabajo, ¿no? Bastante interesante. El panorama no es nada alentador en nuestro país. Sí, realmente hay mucha violencia al interior de las empresas. Aquí está, violencia y acoso en el trabajo. Este convenio 190 que platicábamos al inicio ya es algo que México ya entró, ya ratificó y ya es ley suprema en nuestro país. Igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hay que romper esa brecha salarial de género en México, que es del 16% aproximadamente. Y esto que les dejé por aquí, donde los diputados a través de la Junta de Coordinación Política llegaron al acuerdo que más de 240, no alcanzo a ver, sí, 240 proyectos de iniciativas fueron trasladados al último día de sesión del Congreso Federal, lo cual quiere decir que nos van a tener con los dientes así el último día a ver qué va a suceder, porque todos fueron lanzados al último día de trabajo. Como buenos mexicanos, el último día vamos a estar bien al pendiente en la antesala de la elección del 2 de junio. Vamos a estar pendientes de esto que está pasando, ¿no? Pues bien, lo que me resta aquí es comentarles que hay mucho que ver. En ocasiones creo yo que las empresas, como esta imagen que ven ustedes aquí, tratamos en ocasiones de tener victorias pírricas, es decir, gastamos demasiados recursos cuando en realidad lo que realmente es la atención es satisfacer la pirámide de Maslow de los trabajadores, es decir, las necesidades básicas de los empleados. Atiende las necesidades básicas de los empleados. No quieras judicializar todo, ¿no? Está como cuando llegamos a los tribunales y de repente, oiga, licenciado, pues ya tiene 1 año y medio, mi asunto no camina, pues ampárese, licenciado. Ah, pues qué fácil, ¿verdad? Pasa lo mismo con los trabajadores. Si llega un trabajador contigo y, oye, no hay papel en el baño, ay, pues traiga de su casa. Pues, ¿qué vas a provocar ahí? Pues un problema, ¿no? Eso es violencia, a final de cuentas. Eso es porque nunca tenemos que perder de vista la meta. Pues, ¿cuál es la meta aquí? La meta son los trabajadores. Acuérdense, principio y fin de las relaciones obrero-patronales es el trabajador. Él es el que produce.
Por algo les hice hincapié en este artículo de la Ley Federal del Trabajo que habla que el trabajo es un derecho y un deber sociales. Y como tal, entonces, no queremos quedar como ese huevito que está ahí, ese huevito estrellado, ¿sí? Que en ocasiones quedamos en los juicios de esa manera, porque nos olvidamos que la principal razón por la que todos estamos aquí es el trabajador en sí mismo, ¿sí? El que produce. La justicia es ciega, por supuesto que es ciega, pero no tanto como para no ver ese nivel de desigualdades. Y pues bueno, creo que la razón principal aquí sería entonces escuchar. Y creo yo ahora que ya viene la Semana Santa, el número 7, como dice Richard Branson de Virgin, pues aquí es divertirse, ¿no? Vamos a divertirnos. Cuando yo llego a las empresas, lo primero que les pido es, llévenme, denme un tour por las líneas de producción. Y cuando voy por las líneas de producción, siempre me fijo la cara de los trabajadores. Si los trabajadores están con caras largas, caras tristes, esa empresa tiene problemas. Tiene problemas o va a tener problemas. Y entonces le subo la iguala. No, no es cierto. Es que si ves un grupo de trabajadores felices, van a desarrollar su trabajo feliz y hay menos probabilidades de que tengas problema con la norma 035 y todas otras normas que ya estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Por lo tanto, es muy claro. ¿Cómo es esto? Pues viendo la cara de los trabajadores. Así de sencillo. Pues no me queda más que restarles, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y el siguiente paso que quedaría aquí, pues es adaptación. Hay que adaptarnos. Esa es la presentación. Si ustedes ponen ahí código QR, lo pueden descargar a sus teléfonos perfectamente bien la presentación que acaban de ver, ¿no?